opinión del partido? Es un poquitín ya decantado el minuto 3, ¿verdad? Sí, bueno, contento por el resultado, que era lo que buscábamos. Eso es primordial, es el objetivo principal. Y sí es verdad que se decanta muy rápido y bueno, yo creo que sobre todo la primera parte del equipo estuvo bastante bien. El plan de partido que habíamos preparado durante toda la semana, donde creíamos que podíamos hacerles daño, porque era un rival que sobre todo los espacios en segunda línea los defendía un poco limitantes y queríamos hacerles daño ahí, y de hecho así fueron los goles. El irte luego parece que está todo hecho, sabemos que no, intentamos que no fuera así. El partido te cambia en la segunda parte, donde ellos ya tienen mucha más posesión de balón. Estamos un poco desordenados defensivamente, llamemos eso, y sí es verdad que en las transiciones igual no teníamos esa velocidad que necesitábamos para poder finiquitar el partido. Sí tuvimos suerte en dos acciones, donde Sergio estuvo fenomenal hoy, muy acertado de cara a gol, y en su trabajo también defensivo. Y bueno, sí es verdad que podía haber sido un resultado más amplio, y al final parece que se ensucia todo con el gol que te meten del penalti, pero hay que valorar que el equipo hace muchísimos esfuerzos, hace muchas cosas bien. Si es verdad que hoy igual no generamos todo lo que queríamos o estuvimos tan acertados con balón como otras veces, y parece desde fuera que estamos como con una marcha menos hoy, a pesar del 4-1, y no es así. Hay que estar contentos, saber que esto es muy, muy, muy jodido, y si no, que mire la gente los resultados, y ahora ir a pelear a Valladolid y cambiar la cara rápidamente a todo. Aunque parece que el resultado es abultado, fue complicado. Supongo que preparaste la semana pensando en eso que tú dices, ¿no? Que se decante cuanto antes mejor, porque esto luego se enreda y es un partido trampa, ¿vale? Sí, yo esto ya llevo advirtiéndolo desde hace 15 días. El partido más difícil que vamos a tener de aquí a final de temporada es el del Sámano, porque creo que la gente luego menosprecia o infravalora a un equipo que ya está descendido. Suele ser así, a todos nos ha pasado. Los propios jugadores en su cabeza igual no tienen el exceso de motivación que puedan tener contra una Segoviana o contra un equipo de arriba o contra un Numancia que va a venir aquí. En eso el equipo me ha demostrado que está muy preparado para competir contra esos equipos, pero a mí me preocupaba de que fuéramos nosotros favoritos. Es que hasta ahora nosotros no hemos sido favoritos nunca. Parece que nosotros hoy teníamos que golear, teníamos que ganar, no salir del vestuario y ganar, y es verdad que llevamos varios partidos que el inicio es muy bueno, tanto el de la semana pasada, la anterior, metemos en el minuto 1, minuto 2, son muchos minutos, pero hoy hemos controlado sobre todo la primera parte. Hemos hecho un partido muy bueno, en mi opinión, y que sí hemos bajado un poco la intensidad, que es un poco lógico también en la segunda parte, dejándoles que tengan un poquito el balón y buscando transiciones, y bueno, al final, a falta de 4 partidos, lo que busca son resultados también. El jugar bien, jugar mal, es opinión de cualquiera, y nosotros lo que buscamos es ganar los partidos, y el equipo pues bueno, ha ganado. ¿Que se puede mejorar y hacer las cosas mejor? Pues seguramente, y peor también. Bueno, 42 puntos, Manel. Equipos que hace 2 días pensaban que ya estaba todo hecho, se han metido ahí abajo con la Estorra, y el Unión que va para arriba, se mete el Bergantiles, o sea, es una locura esta categoría. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Los que llegan y no están acostumbrados a estar en esas situaciones en toda la temporada, o acaban de llegar ahora, pues parece que les va a costar más, pero no solo en esta categoría, en todas. Así que nuestro objetivo es salir de ahí. De momento lo vamos consiguiendo, pero tampoco hoy creo que sacamos 3 puntos, me parece, 2 puntos al play-out y 3 puntos me acaban de decir, al descenso, que es el Marino, pero nos gana el golaveraje, o sea que al final ese partido de diferencia no es real.
con lo cual hay que seguir peleando contra un rival directo que es el Osasuna Promesas, que no deja de pelear también y ha ganado fuera de casa, pero es que es muy difícil. A veces me preguntan hasta dónde van a llegar los puntos, o cuando te lo preguntan hace 6 jornadas que me preguntaron ¿a dónde llegas? Es que no se sabe a dónde llegas. El año pasado recuerdo que con el Marino nos salvamos con 45 puntos. En la última jornada ha ganado 3-0 el Salamanca y el playoff se quedó a un punto, a 44. Este año la gente está tirando hasta el final y se están metiendo equipos ahora mismo que no esperaban estar ahí, y bueno, hay que aprovecharse de esas situaciones y sobre todo aprovechar la dinámica buena que tenemos nosotros sin mirar para los demás, que es el objetivo y ahora mismo la suerte que podemos tener también. Bueno, el próximo partido en Bruselas, Roma, que si se saca algo positivo es un paso muy grande. Sí, es clarísimo. No lo vamos a catalogar de final, pero sí es un rival directo que, aparte de ganas en el golaveraje, si eres capaz de puntuar allí o ganar allí. Y bueno, no está decidido porque dependerá de los resultados. Y es verdad que ahora, mirando un poco el calendario de los demás, tienen enfrentamientos directos entre ellos. Nuestro enfrentamiento directo es el del Valladolid B, porque luego tenemos 2 de la parte de arriba que son Numancia y Oviedo B, con lo cual tienen muchos enfrentamientos entre ellos, todos no pueden sumar, y bueno, esperemos que podamos conseguir el objetivo, y en camino estamos, pero no podemos bajar brazos todavía y tenemos que seguir peleando. ¿Notaste que le faltaba algo a este equipo cuando llegaste? Fútbol. Te quiero decir que esto es fútbol, no que le falte fútbol, sino que esto es fútbol. Al final los cambios de entrenador, los cambios de dinámica vienen unidos a el cambio de mentalidad, ¿no? Muchos futbolistas pues que no participan, o que nos pasa como jugadores. Cuando yo era jugador, estás atascado, no porque el entrenador que estaba fuese mejor o peor que el que entra, ni mucho menos, sino que al final es una victoria. El ganar un partido te cambia el chip completamente, te gira todo, te da vueltas. La confianza que coges con un partido ganado ha sido terrible para nosotros, y te hace creer también, al vestuario hace creer de que puede salir de esa situación. El equipo no era tan malo como para estar en esa situación. Creo que la plantilla es una buena plantilla, muy aprovechable, y que al final, cuando te cometes algún error, sobre todo venía más de errores individuales que de colectivos, de perder partidos, pues al final te metes en esos jaleos que es difícil de salir. Pero bueno, gracias a Dios, yo cuando vine sabía que era difícil, pero que yo ya había visto a Langreo varias veces y veía que la capacidad que podía tener para poder salir, si no, no me meto en ninguna aventura. Y bueno, y gracias al acierto de haber visto partidos, yo creo que sabiendo y analizando bien la plantilla, pues al final he acertado, en el sentido de que creía en ellos, y al final ellos pues bueno, van sacando los resultados. Al final esto es lo que te digo, es fútbol. No hay nada más, ni hay una pócima ni nada que esté escrito para levantar resultados o levantar situaciones. No solamente la mía, hay muchas más por ahí, si os fijáis, con lo cual al final es fútbol y jugadores.